Muy buenos días, Dios bendiga a todas aquellas personas que nos están viendo en el día de hoy. Para mí es un privilegio poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Y yo espero que el mensaje que vamos a transmitir en el día de hoy pues sea un mensaje que los edifique, que sea un mensaje de bendición, que sea un mensaje que llegue a las fibras profundas de su corazón y que la palabra pueda seguir germinando, produciendo y dando fruto en cada uno de ustedes. Así que dígale ahí al que tiene a su lado, allá en casa, dígale, hay una misión para la nueva generación. Y si usted tiene jóvenes ahí al lado, dígale, hay una misión para ti hoy, hay una misión para ti. Aleluya, sí, ese es el tema del cual vamos a hablar en este día. Así que vamos a hablarnos, a enfocarnos un poquito en Josué. Josué, yo creo que han escuchado de Josué. Bueno, Josué fue entrenado, fue formado por Moisés para cuando ya él no estuviera. Cuando usted lee el libro de Josué, usted va a encontrar ahí la conquista de la tierra de Canaán. ¿Y quién conquistó esa tierra prometida? Pues fue Josué, el sucesor de Moisés. Así que Israel ya estaba listo para entrar a disfrutar de todas las bendiciones que le esperaban en la tierra prometida. Pero ¿sabe qué pasó? Cuando los israelitas entraron en la tierra prometida, entraron en Canaán, ellos perdieron esa motivación y perdieron eh, el compromiso espiritual que tenían. Entonces, cuando usted analiza, usted se da cuenta que hay graves consecuencias de eso que pasó. Esas graves consecuencias usted las va a ver en el libro de Jueces. ¿Por qué? Porque los israelitas entonces se alejaron de Dios, los israelitas se volvieron a la idolatría y los israelitas entonces ya no cumplían con los mandamientos de Dios. Así que trajo graves consecuencias ese enfriamiento que vino en ellos. Entonces Josué fue un líder excelente en muchos aspectos. Josué fue obediente, Josué fue valiente, Josué fue consagrado. Pero Josué cometió un grave error. ¿Y sabe cuál fue? El no preparar a ese sucesor para cuando ya él no estuviera. Entonces, basada en ese trasfondo del cual les he hablado, yo quiero hablarles de 3 aspectos importantísimos que nosotros tenemos que tener en cuenta hoy en día, nosotros como iglesia. Lo primero que tenemos que hacer nosotros, necesitamos preparar una nueva generación. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos preparar una nueva generación. ¿Por qué? Porque nosotros los adultos somos conscientes de que nosotros no somos eternos y no vamos a permanecer eternamente aquí. Así que va a llegar el momento en el que nosotros vamos a tener que delegar nuestras funciones. Por eso necesitamos preparar una nueva generación. Tenemos también que concientizar a las personas, concientizarlas. La gente que va a la iglesia, la gente que escucha la palabra, tiene que concientizarse de que no pueden poner la mirada en el líder, no pueden poner la mirada en el pastor, no pueden poner la mirada en la pastora. No, la mirada tiene que estar puesta en Dios. La mirada tiene que estar puesta en el de arriba, en el Creador. Nosotros tenemos una función como pastores, nosotros tenemos una función, o bueno, muchas funciones. Por ejemplo, nosotros tenemos que capacitar o preparar esas otras personas que puedan estar preparados también para enseñar a otros, para ayudar a otras personas que van entrando en el conocimiento de Dios, porque la iglesia de Dios sigue creciendo. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia de Dios sigue creciendo.
Entonces tiene que haber gente preparada para capacitar también a otros. Y esa función la hacemos nosotros, preparar esas personas, preparar esa generación. También nosotros preparamos o la función de nosotros es que hayan más predicadores de la palabra de Dios. Esa es una función de nosotros. Nosotros también nos encargamos de que los discípulos del Señor se multipliquen, porque eso es lo que Dios quiere. Nuestra función es ayudar a crecer a los que están ahí conociendo de Dios, ayudarlos a crecer espiritualmente y ayudarlos también a que encuentren su propósito en Dios. Porque déjeme decirle que cada persona que llega al conocimiento de Dios tiene un llamado. Cada persona que viene a conocer de Dios, que se acerca a Dios, tiene un propósito. Y entonces la labor de nosotros es ayudarle a esa persona a encontrar su propósito. Porque para algo Dios te llamó a la obra, para algo Dios te llamó. Entonces tienes que descubrirlo. Entonces esa es una función de nosotros. Y eso es lo que hacemos, eso es lo que queremos hacer. Y eso es urgente que se haga en el día de hoy, en este tiempo que nosotros estamos viviendo. La Biblia tiene ejemplos de hombres que se encargaron de preparar a otros también, porque eran conscientes de que tenían que preparar una nueva generación. Y a mí me gusta mucho el ejemplo de Pablo y Timoteo, porque el apóstol Pablo preparó a Timoteo. El apóstol Pablo escribió 2 cartas a Timoteo, primera de Timoteo y segunda de Timoteo. Y esas 2 cartas él se las escribió a este muchacho, a este joven que estaba preparando, que estaba capacitando, que estaba formando. Yo le voy a leer 3 textos que son importantes. En primera de Timoteo 1:2 dice Pablo: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo y de Cristo Jesús nuestro Señor. Verdadero hijo en la fe. Timoteo era hijo espiritual de Pablo. No era hijo físicamente, sino hijo espiritual. Porque cuando usted se encarga de una persona que viene el conocimiento de Dios y usted se encarga de orientar y de guiar a esa persona, entonces esa persona se convierte en un hijo espiritual suyo. Y eso era Timoteo. Para Pablo, un hijo en la fe. En segunda de Timoteo. En segunda de Timoteo 3:14 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Wow. Mire el consejo que le está dando el apóstol Pablo a Timoteo. Y le está diciendo: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Porque Timoteo fue afortunado. Timoteo tuvo aprendizaje de parte de su abuela, de parte de su mamá y de parte del apóstol Pablo. Pero aquí él está diciendo: hey, persiste en lo que tú has aprendido. Y eso me habla. El aprendizaje es un proceso. El aprendizaje es algo que no se va a lograr de la noche a la mañana. Es un tiempo de formación. Es como cuando mandamos los hijos a la escuela para que aprendan. Dura años, dura mucho tiempo, ¿sí? Cuando los hijos se están formando en la escuela, son 5 o 6 años de primaria, más la secundaria, y todo eso son años de formación. Bueno, así mismo pasa cuando estamos formando una persona para el Señor, para el servicio, para la obra del Señor. Toma tiempo formar una persona, toma tiempo, y eso lo hizo el apóstol Pablo con Timoteo. Le tomó tiempo, le tomó años formarlo, pero lo logró. Y él le está diciendo: persiste tú en lo que has aprendido, persiste, o sea, sigue ahí, no sueltes eso, ya aprendiste, sigue adelante. Y hay otra cita importante, está en 2 de Timoteo 1, 13 y 14, pero se la voy a leer en Nueva Versión Internacional. Dice:
El apóstol Pablo le dice a Timoteo, con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Aleluya. Miren lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Sigue el ejemplo de lo que yo te he enseñado, de lo que de mí aprendiste. Eso me habla de muchas cosas. Mire, me habla de ejemplo. Pablo era ejemplo para él. ¿Y cómo aprendió Timoteo todo lo que le enseñó el apóstol Pablo? Él no lo aprendió por internet. Él no lo aprendió teóricamente ni por cursos. No, lo aprendió porque estaba al lado de él, porque estaba siempre con él. Eso me habla de cercanía. Eso me habla de que nosotros queremos formar, capacitar una nueva generación para que sirvan en la obra del Señor. Entonces los jóvenes tienen que estar cerca de los adultos. ¿Para qué? Para que puedan aprender, para que puedan ser formados, así como el apóstol Pablo pudo hacer con Timoteo. Cuando el apóstol Pablo iba para las misiones, se llevaba a Timoteo y así lo fue enseñando y lo fue formando. Aleluya. Entonces, esto es importante. Nosotros necesitamos preparar la nueva generación que nos va a suceder a nosotros el día de mañana, muy pronto. ¿Por qué? Porque nosotros no somos eternos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen, bueno, yo soy ese joven, yo soy esa nueva generación, yo voy a estar ahí, yo voy a servir al Señor? Aleluya. Otra cosa que necesitamos hacer nosotros ahora es que la nueva generación se encuentre con Dios. Y esto es muy, pero muy importante. Necesitamos que la nueva generación se encuentre con Dios, tenga un encuentro personal con Dios. Y quiero, antes de hablarle de eso, quiero mostrarle unos ejemplos, porque la Biblia nos habla, la Biblia es clara. La Biblia nos habla, nos muestra a nosotros las cosas específicamente. Miren, empiezo con Josué, un ejemplo aquí con Josué. Josué fue servidor de Moisés por 40 años. Josué fue servidor de Moisés por 40 años. Pero solamente fue cuando ya Josué era líder, cuando ya Josué estaba liderizando a Israel, cuando ya Moisés había muerto y ahora estaba Josué al mando. Fue solamente allí, en este pasaje que le voy a leer, cuando él le pasó algo especial. Josué 5, del 13 al 15, dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Qué pasó allí? Fue ahí que Josué tuvo un encuentro profundo con Dios. Fue ahí, en ese momento, que él tuvo un encuentro con Dios. Y ese encuentro con Dios le dio dirección y le dio estrategia para conquistar. Porque si usted sigue leyendo, se da cuenta que ahí Dios empezó a hablarle y a decirle lo que debía hacer para tomar a Jericó. Le dio las estrategias, le dio la dirección y le dijo todo lo que debía hacer. Pero fue después de ese encuentro que tuvo con Dios. Aleluya. Ahora vamos con Jacob. En Génesis, ¿qué pasó con Jacob? Jacob se fue de su casa huyendo de su hermano Esaú, porque Jacob le había quitado la bendición de la primogenitura, así que se fue huyendo.
estuvo 20 años donde su tío Labán. Y después de 20 años, al regresar nuevamente a su tierra, ¿qué pasó? Después de 20 años, él se iba a encontrar nuevamente con su hermano Esaú. Pero esa noche, antes de encontrarse con su hermano Esaú, pasó algo especial. Génesis 32, del 22 al 28. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así que quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Aleluya. ¿Qué pasó ahí esa noche? ¿Qué pasó? Jacob tuvo un encuentro profundo con Dios, un encuentro sobrenatural, un encuentro tan grande que le cambió hasta el nombre de Jacob a Israel. Aleluya. Cambió, hubo un cambio allí. Israel significa el que lucha con Dios. Y Saulo, ¿qué pasó con Saulo? Vamos a Hechos 9, del 3 al 6. Dice que Saulo de Tarso iba para Damasco persiguiendo a los cristianos, pero cuando iba de camino persiguiendo a los cristianos, algo le pasó. Hechos 9, del 3 al 6. Dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Aleluya. ¿Qué pasó? Pues Saulo tuvo un encuentro sobrenatural con Dios, y ese encuentro sobrenatural cambió totalmente su vida, cambió su existencia, cambió su destino, encontró su propósito en Dios. Gloria a Dios. Yo quiero que ustedes vean que necesitamos urgentemente que esta generación se encuentre con Dios, que tengan un encuentro con Dios, que tengan experiencias personales con Dios, con el Creador. Que Dios no sea para esta nueva generación, que Dios no sea un concepto, que Dios no sea un rito, que Dios no sea una religión, que Dios no sea una historia que me contó papá y mamá. No, porque no es lo mismo que te cuenten a que vivan las experiencias con Dios, no es lo mismo. Así que necesitamos eso, que esta generación se encuentre con Dios, tenga un encuentro personal con Dios, así como en los ejemplos que le he puesto, y hay muchos otros en la Biblia, hombres que se encontraron con Dios y al encontrarse con Dios su vida cambió totalmente. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó en el libro de Jueces? Que eso es una historia triste, un lapso triste de Israel. ¿Qué pasó? Dice que cuando murió Josué y toda la generación de Josué, se levantó una nueva generación que no conocía a Dios. Se levantó una generación que no conocía a Dios. Es una tristeza. La tristeza. Era una generación que solamente escuchaba lo que había pasado, pero nunca habían vivido las experiencias que vivió Josué y su generación. Entonces, no es lo mismo que nos cuenten lo que Dios ha hecho a vivir la experiencia con Dios. No es lo mismo, porque cuando la persona tiene un encuentro personal con Dios, hay un cambio.
todo cambia en su vida. Cambian las prioridades en su vida, cambian las actitudes, cambian los comportamientos, cambia la manera de ver la vida y de enfrentarla o afrontarla. Cambia su carácter, todo cambia cuando la persona tiene un encuentro personal, sobrenatural con Dios. Entonces Dios puede comenzar a hacer el plan que Él tiene en la vida de esa persona. Pero tiene que haber un encuentro con Dios. Tiene que haber un encuentro con Dios. No es que yo solamente oigo de Dios, no. Tiene que haber un encuentro con Dios. Así que la responsabilidad de nosotros, los adultos, ¿cuál es? Nosotros tenemos que orar fuertemente que Dios se revele a ellos. Que Dios se revele a esta generación. Que Dios se revele a esta nueva generación. ¿Para qué? Porque es que en ellos está la continuidad del evangelio. En ellos está la extensión del reino en este tiempo, en la nueva generación. Por eso tenemos que orar fuertemente por ellos. Fuertemente, cuando digo fuertemente, es fuertemente. Para que Dios se revele en ellos, para que puedan tener ese encuentro personal con Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen yo voy a orar por esta nueva generación? Yo voy a orar por ellos. Aleluya. Y como tercer punto, necesitamos seguir contando a nuestra generación o a nuestra descendencia lo que Dios ha hecho. Yo quiero leerles el Salmo 78 del 1 al 7, pero se lo voy a leer en traducción lenguaje actual. Dice: pueblo mío, escucha mis enseñanzas, atiende a mis palabras. Te hablaré por medio de ejemplos y te explicaré los misterios del pasado. Son cosas que ya conocemos, pues nuestros padres nos las contaron. Pero nuestros hijos deben conocerlas. Debemos hablarles a nuestros nietos del poder de Dios y de sus grandes acciones, de las maravillas que puede realizar. Dios fijó una ley permanente para su pueblo Israel y a nuestros abuelos les ordenó instruir en ella a sus hijos para que ellos a su vez nos instruyeran a nosotros y a las futuras generaciones que todavía no han nacido. Así confiaremos en Dios, tendremos presentes sus grandes hechos y cumpliremos sus mandamientos. Aleluya. Este salmo nos habla de la importancia de transmitir a los hijos, a los nietos, lo que Dios ha hecho en nosotros. Las grandes acciones, las maravillas, todo lo que Él ha hecho. Quiero mostrarle algo aquí especial en Jueces, con este hombre llamado Gedeón. En Jueces 6, 12 y 13. Mire lo que dice. Y el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no os sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Mire lo que pasó aquí con Gedeón. Los padres de Gedeón habían hecho su parte. Lo que acabamos de leer en el Salmo 78. Ellos estaban contando las maravillas de Dios y las estaban transmitiendo a sus hijos, como estaba haciendo los padres de Gedeón. Ellos hicieron su parte y le estaban contando lo que Dios había hecho. Pero Gedeón no había tenido un encuentro con Dios. No, él había oído solamente lo que Dios había hecho. Pero es en este momento cuando el ángel de Jehová se le presenta y le da una misión, que tiene ese encuentro personal con Dios. Es en ese momento, ¿sí? Entonces ahí el ángel le da una misión, un propósito que él debía cumplir.
Y aunque él saca excusas, no se siente capacitado, pero de todas maneras él logra cumplir el llamado de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Mire, eso quiere decir que nosotros, aquí quiero hablarle a los padres, quiero animar al papá, a la mamá, quiero animarlos para que sigan orando por sus hijos. Quiero animarlos para que oremos por esta nueva generación que estamos levantando, para que les sigamos hablando de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, para que les sigamos transmitiendo la grandeza y el poder de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque a ellos les va a llegar un momento, así como le llegó el momento a Gedeón. Gedeón no esperó, él no pensaba que él iba a tener un encuentro con Dios en ese momento, y él tuvo un encuentro con Dios en ese momento, cuando se le presentó el ángel de Jehová. Y allí entonces él pudo lograr cumplir el propósito que Dios tenía con él. Entonces, nosotros tenemos que orar por esta nueva generación, orar por los que estamos levantando, y seguir hablándoles de Dios, seguir transmitiéndoles las cosas de Dios a ellos. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en que ellos se encuentren con Dios de una manera real, de una manera que no les va a quedar duda, de una manera que ellos van a decir, wow, ahora sí, ahora entendí todo. ¿Por qué? Porque cuando hay un encuentro personal con Dios, todo cambia. Entonces, cuando eso pase en la vida de nuestros hijos, cuando eso pase en la vida de la generación que estamos levantando, cuando eso pase en los jóvenes de la iglesia, cuando eso pase, entonces ellos van a poder cumplir el propósito de Dios. La vida de ellos va a ser cambiada. Ellos van a lograr desarrollar la misión para la cual Dios los llamó, y van a poder ser una descendencia poderosa en la tierra, como lo dice la palabra de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo creo, yo lo recibo en el nombre poderoso de Jesús. Yo creo que así será en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Aleluya. Yo voy a orar en este momento. Voy a orar por los jóvenes que se están levantando en el evangelio, porque hay muchos jóvenes que se están levantando en el evangelio, pero les falta un mentor, les falta un padre espiritual, les falta esa persona que esté al lado, así como estuvo el apóstol Pablo al lado de Timoteo. El apóstol Pablo preparó a Timoteo, lo formó, lo instruyó, porque él sabía, él estaba levantando una nueva generación para cuando él no estuviera. Entonces esos jóvenes necesitan, los jóvenes que se están levantando en el evangelio en el día de hoy, necesitan padres espirituales que se ocupen de ellos. Necesitan quien los guíe, necesitan quien los oriente. Yo voy a orar por eso en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido en esta hora por todos esos jóvenes, Señor, que se están levantando, Señor, en el evangelio, pero que se están levantando sin un mentor, sin un tutor, sin una guianza, sin una dirección. Te pido, Padre, que tú pongas al lado de cada uno de ellos esa persona, Señor, que los va a orientar y que los va a guiar en el nombre poderoso de Jesús. Que tú le pongas carga, Señor, a esos padres espirituales, Señor, en el nombre de Jesús, para que los jóvenes, Señor, puedan cumplir el propósito por el cual tú los has llamado, para que ellos puedan encontrar su llamado, para que ellos puedan servir dentro de la obra, para que ellos puedan, Señor, poner al servicio tuyo los dones, los talentos y todo lo que tú les has dado. En los jóvenes hay fuerza, en los jóvenes hay talento, en los jóvenes no hay cansancio. Oh Señor, ayúdalos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, para que ellos puedan ser esas columnas que se necesitan dentro de tu obra, Padre, para que tu reino se extienda y para que muchos otros jóvenes, Señor, puedan también venir al conocimiento tuyo. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Y también voy a orar en esta hora
por aquellos que no han tenido un encuentro personal con Dios. Usted me dice, yo no he tenido un encuentro personal con Dios. Yo he oído de Dios. Sí, yo escucho la palabra. Sí, yo voy a la iglesia, escucho la palabra. Oh, pero todavía yo no he tenido un encuentro así, especial, profundo con Dios. Bueno, entonces usted levante su mano en esta hora. Levante su mano en esta hora y clame al Señor y dígale, Señor, yo necesito tener un encuentro profundo contigo. Dígaselo al Señor. Clame por eso, que haya anhelo en su corazón, que haya deseo en su corazón de tener un encuentro profundo con Dios, porque cuando eso pase, su vida va a ser diferente. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, revélate, Señor, a todas esas vidas que todavía no han tenido un encuentro contigo real. En el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Y también quiero orar en esta hora por aquella persona que está escuchando esta palabra el día de hoy por primera vez y nunca había escuchado la palabra. Hoy es primera vez que usted la escucha. Bueno, si usted es esa persona, quiero que levante sus manos y haga una oración conmigo en esta hora. Y yo le voy a guiar en una oración para que le abra las puertas de su corazón a Jesús y para que le entre a su vida, guíe su vida y le ayude a cumplir el propósito que Él tiene en usted. Diga, Señor Jesús, en esta hora yo te abro las puertas de mi corazón para que tú entres a morar en mí. Te pido que perdones todos mis pecados y que me laves con tu sangre desde la cabeza hasta los pies. En el nombre de Jesús te doy gracias por morir en la cruz por mí, para darme vida eterna y salvación. En el nombre de Jesús, gracias Señor, porque tú ahora escribes mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias Señor, porque ahora soy tu hijo, tu hija. Gracias Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gracias Padre por esa persona que ha hecho esta oración de fe en esta hora. Y si la hizo con fe, es tu hijo, es tu hija. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Y cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Bueno, mis amados, de todas maneras les doy muchas gracias a todas aquellas personas que tuvieron a bien escuchar la palabra de Dios en el día de hoy. Espero que tengan un día muy bendecido, que la pasen bien y Dios les bendiga a todos.